Bueno, en este vídeo te voy a explicar un circuito electrónico que incorporan las lámparas LED basado en una fuente de alimentación conmutada que es capaz de mantener la corriente constante por los diodos independientemente de cuántos diodos tengas conectados. Así que es un circuito muy interesante que no te puedes perder. También te voy a dar un pequeño truco para que, si quieres, puedas alargar la vida de una lámpara LED basada en este circuito. Y también, como no, puedes tú diseñar tú mismo tu lámpara LED con los diodos que quieras, la intensidad que quieras por los diodos, etcétera, porque te voy a dar todo el conocimiento para que así sea. Así que no te lo puedes perder. Bien, si en la explicación hay algo que no entiendas, probablemente es que no tengas los conocimientos necesarios para entenderlo. Así que te animo a que inicies el curso de electrónica analógica que tengo en mi canal. O que repases esos vídeos de fuentes de alimentación, ese bloque de fuentes de alimentación que te va a dar una idea de cómo es esto de las fuentes, cómo funcionan esto de las fuentes. Así que ya lo sabes. Pues nada, ya sabéis que mi nombre es Aurelio Cadenas y esto empieza ya. Bien, como puedes ver, el circuito es muy sencillo, con muy pocos componentes. Está basado en este circuito integrado. Un momento. Al escribir el código de identificación de este circuito integrado he cometido un error. Y no se trata del 9961, sino que es el 9916. Además, se me ha olvidado poner en paralelo con el condensador una resistencia, ya que este circuito no dispone de protección frente a circuito abierto en la salida, como ya te voy a explicar al final del vídeo. De solo 3 terminales. Aquí los componentes siempre que se suelen utilizar en las fuentes de alimentación conmutadas de tipo reductor, ¿vale? Y nada, el rectificador en puente, el condensador de filtro y nada más. ¿Cómo va a funcionar este circuito? Mira, este circuito es capaz de ser alimentado entre 85 hasta 265 voltios, que va a funcionar perfectamente, ¿vale? Porque, como ya te he dicho, la corriente por los LED va a ser constante del valor que yo quiera, que del valor que vamos a regular mediante esta resistencia, que ya te explicaré cómo va a ser eso, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a tener en este condensador va a ser una tensión continua, no constante, sino que va a tener un rizado, ¿vale? Y esa tensión se va a aplicar entre este punto y masa, ¿vale? Fíjate que en este regulador lo que tenemos es un transistor MOSFET de potencia que puede soportar hasta 500 voltios en serie con esta resistencia que actúa como shunt. Bien, la tensión en esta resistencia va a depender de la corriente que vaya a circular por ella. Por aquí, la corriente que deje pasar este transistor y la corriente que va a venir por esta bobina, ¿vale? Esta bobina se va a cargar y a descargar y la corriente que va a venir por aquí, la corriente de la bobina, pues va a venir por este transistor y por la resistencia esta. Bien, y esta tensión que hay en esta resistencia, esta tensión se va a comparar con 0,6 voltios, ¿vale? Y ya veremos para qué. Después aquí es una fuente conmutada, ya digo, de reductora, y lo que tenemos va a ser lo siguiente. Fíjate que en el momento de conectar a la alimentación, lo que se va a producir en este circuito integrado es que este bloque de aquí va a hacer que circule una corriente que va a cargar este condensador y va a alcanzar unos 7,3 voltios mantenidos. Una vez que llega a esa tensión, se supera esos 7,2, pues ya empieza a funcionar todos los componentes de este regulador integrado. Así es, después de encender el sistema, aquí puedes ver este bloque, que lo tengo aquí más o menos explicado. Lo que se consigue es que en el momento de conectar la alimentación, el JFET va a dejar circular por aquí una intensidad que va a hacer que este condensador aumente el voltaje. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a 7,2 voltios. En este momento se para de aumentar la tensión del condensador y se mantiene ahí una tensión fija de unos 7,3 voltios, momento en que todos estos circuitos, todos estos bloques ya empiezan a funcionar.
Este condensador que se conecta en el pin VCC se aconseja que sea de 1 microfaradio y 16 voltios, por supuesto electrolítico. Inicialmente la corriente por esta bobina es 0 y inicialmente este transistor está en conducción. Por lo tanto, como verás, la tensión que tenemos en este diodo estará polarizado inversamente y el diodo este no conducirá. ¿Por qué? Porque la tensión que tenemos entre este punto y masa, se va a repartir aquí entre drenador y fuente y entre esta resistencia. Esta tensión va a ser despreciable, esta tensión también va a ser pequeña, porque va a depender de esta corriente, y esta corriente es la misma corriente que viene por esta bobina, ¿vale? O sea que circulará una corriente por aquí, y también circulará una corriente que va a cargar a este pequeño condensador de 2,7 microfaradios. Bien, entonces, ¿qué tensión tiene esta bobina en sus extremos? Pues tiene la tensión que tenemos entre este punto y este, menos la tensión que tenemos en los LED. Imagínate que ahí tenemos unos diodos LED en serie, un número de ellos, aquí he representado 3, pero pueden ser más, y que suman entre todos ellos 20 voltios, pues tendríamos la tensión de este condensador, que aproximadamente andaría sobre los 300 y algo voltios, 311, en fin, y menos esta tensión, y esa sería la tensión que tiene la bobina. Tensión que va a ser bastante constante, y entonces lo que va a ocurrir es que esa bobina se va a cargar casi linealmente. Entonces va a empezar a aumentar la corriente, de forma lineal, y esa misma corriente va también a circular por esta resistencia de aquí, ¿vale? Ya digo que es la misma corriente. Bien, ¿qué va a ocurrir con esta corriente? Bien, que cuando circule por esta resistencia va a producir una tensión. Fíjate que aquí tenemos un comparador y lo que está comparando es 0,6 voltios con la tensión de esta resistencia. Pues bien, ¿qué intensidad tendrá que circular por esta resistencia de 3 ohmios para que tengamos en ella 0,6 voltios? Para que tengamos en ella 0,6. Porque fíjate que si en este punto tenemos 0,6, esto es un simple and hold, un circuito de muestreo, aquí vamos a tener también 0,6 voltios y aquí 0,6 voltios. O sea que este comparador, un poco más que aumente la corriente por esta resistencia, consigue cambiar lógicamente a nivel alto, y este de aquí lo que va a hacer es que el transistor debido a este circuito lógico, pase al corte, pase a estar apagado. Entonces, repito, ¿qué intensidad tendría que circular por esta resistencia para alcanzar los 0,6 voltios? Pues bien, ese valor de pico, vamos a llamar así, sería 0,6 partido por los 3 ohmios, ¿vale? Y sería 0,2 amperios, ¿vale? Es decir, que cuando la corriente alcance los 0,2 amperios por esa resistencia, ¿sí? Cuando la corriente ahí alcance los 0,2 amperios, el transistor MOSFET de potencia pasa al corte, y entonces al pasar al corte ya deja de cargarse la bobina, y entonces la bobina, esa corriente que tiene, ahora circula por el diodo y por los LED, ¿vale? Circula por el diodo y por los LED. También este condensador se descargaría también por los LED. Bien, entonces ahora, si la corriente por la bobina se descarga por los diodos LED, esa corriente disminuye, ¿sí? ¿Y qué ocurre con esta corriente por la resistencia? Pues que como esto está abierto, esa corriente se hizo cero, ¿vale? ¿Y qué pasa con la tensión UDS? Pues la tensión UDS, mientras el condensador estaba en conducción, tiene un valor de tensión bajo, y cuando pasa al corte tiene un valor de tensión alto, ¿eh? Toda la tensión tendríamos ahí, ¿vale? La tensión de aquí menos la tensión de aquí. La tensión de aquí, como este diodo está conduciendo, pues esto prácticamente es 0,6 voltios.
Entonces toda la tensión del condensador la tendríamos en este transistor. Por eso aquí, si tenemos unos 300 y algo voltios, no hay ningún problema, porque este transistor aguanta hasta 500 voltios. Bien. Y esto se volvería otra vez a repetir. Es decir, que ahora, cuando la corriente por la bobina se hace cero, el circuito lógico de este integrado la detecta, eso dice el fabricante, y este transistor vuelve a pasar a conducción, ¿vale? Está un poco oscuro de entender esto porque el fabricante de este chip no dice más información, simplemente dice que cuando esta bobina, su corriente se anula, este transistor vuelve a pasar a conducción, ¿vale? Entonces, si vuelve a pasar a conducción, otra vez tendríamos una tensión en sus extremos 0, otra vez la bobina se volvería otra vez a cargar, aquí otra vez volvería a aumentar hasta que llegue al valor máximo, ¿vale? Y volvería otra vez a anularse y aquí la bobina volvería otra vez a descargarse, etcétera, 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 ¿vale? Entonces tendríamos aquí un tiempo T-on y un tiempo T-off que carga y descarga. Este funcionamiento es lo que llamamos un funcionamiento crítico porque hay diseños donde la corriente llega a anularse y hay diseños donde la corriente no llega a anularse. En este caso sería justo en el punto donde la corriente llega a anularse y vuelve otra vez a empezar a crecer, etcétera, ¿vale? Entonces, la corriente por los LED, la corriente promedio, la corriente que circula por los LED, es el valor de pico, el valor de la corriente de pico, que sería 0,2 amperios, dividido por 2. Es decir, que los diodos LED tienen una corriente de 100 miliamperios. Si queréis menos corriente, ¿qué tendríamos que hacer? Aumentar esta resistencia. Al aumentar esta resistencia, en vez de poner 3, ponemos 6, 0,6 partido por 6 sería 0,1. O sea que reducimos a la mitad la intensidad. Y por los LED nos estarían circulando 50 miliamperios. O sea que ajustamos con esta resistencia el valor de la corriente por los LED que queramos. Fíjate que este valor es un valor de pico, ¿vale? De pico. Y este valor es un valor promedio, de 0,1 amperios. Bien. ¿Qué pasa cuando aumenta esta tensión? ¿Qué pasa cuando esta tensión aumenta? ¿Vale? ¿Cómo es capaz este circuito de mantener la corriente constante por los LED? ¿O qué pasa si anulamos un LED? Normalmente estas lámparas lo que consiguen es que el fabricante actúa con astucia y hace que la corriente por estos LED sea la corriente máxima que pueden soportar. Es decir, están funcionando en la zona de Streps. Llevan los LED a casi al límite, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que con bastante probabilidad, al cabo de un tiempo, no mucho, al cabo de un tiempo, algunos de estos LED fallan. Y entonces al fallar pasa en abierto. Y entonces la lámpara se apaga, no funciona. Desmontas la lámpara con mucho cuidado y lo que haces es cortocircuitar esto, es decir, raspas el trozo de LED y haces un puente, echas ahí un pegote de estaño y automáticamente los demás LED funcionan igual, con la misma intensidad que hayas regulado aquí con esta resistencia. Es más, si quieres, podrías poner aquí un potenciómetro en serie con una resistencia fija para no te pasar, porque siempre tenemos que tener aquí una mínima resistencia, ¿vale? Porque así limitamos por aquí una máxima intensidad. Pones aquí un potenciómetro en serie y puedes regular la intensidad de esa lámpara. O sea, puedes hacer una lámpara LED con regulación del brillo, de la intensidad luminosa. Así de fácil. Bien, entonces, es esta resistencia, si la aumentamos, lo que ocurre es que con menos intensidad por aquí va a alcanzar primero esos 0,6 voltios. Es decir, que si yo estoy haciendo pasar por aquí una corriente y esta resistencia la aumento,
con menos corriente consigo esos 0,6 voltios. Y entonces la corriente de pico va a ser más pequeña, ¿vale? Porque si estos son 6 voltios, con 0,1 llegaría ni más ni menos a tener aquí los 0,6 voltios, ¿vale? Entonces, de esa manera podemos ajustar la intensidad que queramos. Lo que se aconseja es que tú puedas diseñar un circuito de estos de una forma muy sencilla, ¿vale? Para eso tenemos que tener en cuenta las fórmulas que nos facilita el fabricante en su datasheet. Así que te voy a explicar cómo elegir los componentes. Bueno, aquí este condensador pues es un condensador de filtro y tampoco tiene que ser mucha capacidad. Con 4,7 microfaradios y 400 voltios es más que suficiente. El puente regulador, un puente integrado, pues lo mismo, no hay ningún problema. Dependiendo de la tensión aquí, pues que soporten esos diodos la tensión de la red. Y luego, aquí pondríamos siempre un diodo de conmutación rápida. No vale un N4007, 4004, no. Tendría que ser un diodo de conmutación rápida como el ES1J, o cualquier otro similar, ¿vale? Y que aguante la corriente que va a descargar la bobina. Es decir, en este caso, un pico de corriente de 0,2 amperios, por ahí. Luego la bobina, también te voy a facilitar la fórmula. Y este condensador, pues es un condensador pequeño, con 2,7 microfaradios es suficiente. O sea que lo único que tendrías que elegir convenientemente sería el valor de esta resistencia para la corriente de LED que quieras y el valor de esta bobina. ¿Sí? Para la selección del inductor es necesario conocer el tiempo de encendido y el tiempo de apagado del transistor MOSFET de potencia. Para ello dispones de esta fórmula que nos permite calcular el tiempo en el cual el transistor está en conducción y va a depender de la autoinducción de la bobina, de la corriente de pico que te acabo de comentar, y de la tensión que tenemos en la entrada después del puente rectificador, el condensador de filtrado, y de la tensión de salida que hay en extremos de los LED. También es necesario conocer el tiempo de apagado, que va a depender también de esta expresión que ves aquí. Y por último, ya podemos calcular la inductancia que tiene que tener la bobina, que va a depender, entre otros factores, de la frecuencia que puedes determinar sumando estos dos tiempos y haciendo la inversa. Este circuito integrado pertenece a la familia BP99, como veis aquí, y además dispone de 3 cifras que nos van a indicar lo siguiente. Esta primera cifra, si es un 1, indica que no dispone de protección frente a circuitos abiertos en la salida, y el 2 sí tiene protección. Luego, la siguiente cifra hace alusión al tipo de encapsulado, y la última hace alusión a la resistencia que tiene el transistor MOSFET de potencia en conducción y también, como veis aquí, a la corriente máxima de salida por los LED. Por ejemplo, para el D tenemos 8,3 ohmios y 700 mA de corriente máxima. También esta familia admite varios encapsulados que veis aquí. En esta tabla te muestro los valores de la tensión mínima en la salida de los LED y de la corriente máxima por los LED en función del tipo de encapsulado y del modelo de circuito integrado. Por ejemplo, el circuito integrado 9916D tendría una resistencia de 8,3 y un voltaje mínimo de 10 voltios y una corriente máxima por los LED de 280 mA. En cuanto a las protecciones que dispone este circuito integrado, dispone de la protección por bajo voltaje de alimentación, la cual se activa cuando el voltaje en el condensador conectado en VCC, su tensión es menor de 5,7 voltios. En ese momento el chip deja de funcionar y se pone en modo de espera o de arranque. También dispone de una función de regulación térmica este circuito integrado. La temperatura de regulación térmica se establece en los 140 grados internamente. Cuando el sistema está sobrecalentado, la corriente de salida se reduce gradualmente, con lo cual también se reduce la potencia de salida y la disipación térmica.
De esta forma se mantiene la temperatura y se mejora la fiabilidad del circuito integrado. Otro tema interesante es que no se debe dejar nunca esta entrada CS en abierto o en cortocircuito, ya que dañará el circuito integrado. Por último, hay circuitos integrados que disponen de protección contra circuito abierto en la salida, y en el caso de no tenerla, lo que hay que conectar es una resistencia en paralelo con el condensador de salida o con los LED. Esta resistencia tendría que tener al menos un valor de 470 kiloohmios. Bien, pues nada, espero que te haya gustado, que hayas disfrutado, que hayas aprendido una cosa más y nada, en la próxima semana más. Bueno, la próxima semana tenemos las fiestas de Navidad.